Bienvenidos jóvenes de décimo grado, les saluda el profesor José Isaguirre. Continuaremos trabajando siempre en la unidad 1, que son los fundamentos de la aritmética y el álgebra, siempre en la misma lección, los números reales, y continuaremos con el tema que es la recta numérica. El objetivo es representar números reales en la recta numérica. Para esto, veamos lo siguiente. Dice, para representar números naturales o enteros, basta con ubicar el punto sobre el número que deseamos representar. Queremos representar positivo 5, solamente colocamos el punto en positivo 5. Eso ahí no hay ninguna ciencia. Veamos el siguiente. Para representar números decimales se utilizan aproximaciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar elementos para poder aproximar ese valor. No lo podemos representar exactamente, pero vamos a tratar de que sea lo más preciso posible. Y para ello decimos que para representar números irracionales, de igual manera que los números decimales, se ubican estos aproximándolos a décimas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos representar raíz de 3, que su valor es 1.73 y un montón de números más, y raíz de 7, que es 2.64 y un montón de números más, simplemente va a bastar que nosotros representemos sus valores aproximados, o sea 1.7 hasta la primera décima y 2.6 hasta las décimas, o sea hasta el primer número después del punto decimal. No necesitamos representar más elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Representa en la recta numérica los siguientes números. Comenzamos con el primero, que sería negativo 11 cuartos. Vamos a transformar ese negativo 11 cuartos en una fracción mixta. Entonces, ¿qué hacemos primero? Dividimos 11 entre 4, que es 2, con un sobrante de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8 y 11 menos 8 es 3. Copiamos la misma fracción y nos quedaría entonces negativo 2 3 cuartos. Nos ubicamos primero en la posición de negativo 2 porque es la parte entera, y ahora vemos que el valor todavía tiene un 3 cuartos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaría entre negativo 2 y negativo 3 ese valor. ¿Qué vamos a hacer? Ese espacio lo vamos a dividir en 4 partes iguales porque es el valor del denominador de la fracción, ¿sí? O sea, aquí está cuartos. Vamos a dividirlo en cuartos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a desplazarnos 3 posiciones por el 3 cuartos. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3. Entonces, en esa posición estaría ubicado el valor de negativo 11 cuartos, que sería la letra A. Nos vamos con el siguiente ejemplo, que sería negativo 0.4. El valor de la parte entera está ubicado en 0, por eso nos ubicamos en 0. Pero como es negativo, nos vamos a ubicar entre 0 y negativo 1, ¿sí? En ese espacio como tal. Ahora, como es un punto decimal, al ser un punto decimal, ya lo vamos a definir que toda representación de punto decimal lo vamos a dividir en 10 partes iguales, ¿sí? 10 partes iguales. Y he colocado la división de en medio, que sería 0.5, un poquito más grande para poder resaltar y de igual forma se pueda ver mejor el desplazamiento. Y ahora, ¿cuánto nos vamos a desplazar? 4 líneas. Si empezamos a contar desde la más cercana del 0, entonces sería 1, 2, 3, 4. Y en esa posición estaría ubicado el valor de negativo 0.4, que es la letra B. El siguiente, que es la letra C, lo podemos ver que es negativo 2 y automáticamente decir que esa sería la posición de la letra C. Veamos la letra D. Dice 17 quintos. Lo mismo, vamos a convertir esa fracción en una fracción mixta. ¿Qué hacemos primero? Dividir 17 entre 5, que es a 3, y decimos que 3 por 5 es 15, 17 menos 15 es 2, por lo tanto tiene un sobrante de 2 quintos. Lo mismo, nos ubicamos en la posición de la parte entera, que sería en 3, y decimos que después de 3 vamos a empezar a tomar todavía porque tiene un 2 quintos, entonces estaría ubicado entre 3 y 4. Ese entre 3 y 4 lo vamos a dividir, ese pedazo, ¿en cuántas partes? En 5. Dividimos en 5 partes iguales. Y ahora,
¿Cuántas nos vamos a desplazar? 2. Empezamos a contar. 1, 2. Y ahí está el desplazamiento, por lo tanto, ahí estaría ubicado el valor de 3 enteros, 2 quintos, que es equivalente a 17 quintos, la posición D o la letra D. Vemos el siguiente, la letra E, que es 2.7. Nos ubicamos en la parte entera, que sería en 2. Al ubicarnos nosotros en la posición de 2, vemos que tiene un punto 7. Por lo tanto, vamos a tomar la parte entre positivo 2 y positivo 3. Nos vamos a ¿qué? Dividir en 10 partes iguales debido a que hay un punto decimal. Entonces tenemos la división. Al dividirlo ya en 10 partes iguales, vamos a tomar 7. Entonces vamos a desplazar 7 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estarían las 7 posiciones y ahí estaría entonces representado la letra E, que es 2.7, que es lo mismo decir positivo 2.7. Y por último la letra F, que sería el valor de positivo 2 o de simplemente 2. Esto sería para poder representar diferentes números en la recta numérica. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.